Muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien y que puedan ver mi presentación en la pantalla. Como ha dicho Talita Calix en su introducción, vamos a presentar una actividad resultado de un proyecto de capacitación en cooperación con la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y la Escuela de Agricultura en la Universidad de Florencia. Este proyecto está en su tercer año de actividad, va a concluirse en 2022. El proyecto se centra en dos actividades principales. Primero, identificar sitios potenciales CIPAM, principalmente que se encuentran en diferentes países que son parte de los proyectos de cooperación para el desarrollo de la agencia italiana, pero también en otras áreas. Nuestra actividad no se limita a los países que son parte de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. En el marco de esta actividad tenemos una maestría sobre sistemas de patrimonio agrícola, en el cual participan estudiantes de diferentes países. Ahora tenemos un promedio de 70 países que nos envían las candidaturas de sus estudiantes. Recibimos unas 70, 75 solicitudes y tenemos plazas para 25 estudiantes. Bueno, el año pasado el número fue inferior debido a la pandemia. Sin embargo, a pesar de la pandemia, hemos podido seguir adelante con nuestro programa, gracias también a la colaboración de nuestros estudiantes. Estas dos actividades van de la mano porque el trabajo de los estudiantes de esta maestría nos ayudan a identificar estos hitos potenciales del CIPAM. Se trata de proyectos en materia de agrobiodiversidad, de seguridad alimentaria y de los medios de comunicación, y también en la diversidad biocultural, que es el título de nuestro webinario de hoy. Y también trabajamos en los paisajes. Empezamos antes de esta actividad. Italia ya tenía una lista de sitios potenciales del CIPAM, aunque los llamamos de diferente forma. Tenemos un registro nacional de paisajes históricos y de esta lista los sitios se pueden candidatar directamente para el programa CIPAM. FAO estableció un acuerdo con Italia para que nuestros sitios de paisajes históricos pudieran candidarse para llegar a ser sitios potenciales. En toda Italia había más de 123 sitios potenciales. No todos se han postulado para llegar a ser sitios potenciales del CIPAM. Hemos estudiado todas estas áreas a través de un proceso de mapeo y cada 5 años realizamos una comparación entre estos sitios potenciales para asegurarnos de que no hayan cambiado las características o para identificar las vulnerabilidades, las características de estas áreas. En Italia nos centramos principalmente en la conservación de los paisajes y también nos centramos en cómo las comunidades, tanto en Italia como en diferentes partes del mundo, se han adaptado a los cambios climáticos, a diferentes condiciones y han conseguido producir alimentos de forma sostenible. Digamos que el programa de Italia y el programa de FAO tienen un enfoque diferente, pero comparten muchísimas características. En este mapa pueden ver dónde hemos identificado los sitios potenciales del CIPAM en
todo el mundo gracias a nuestros proyectos. Algunos sitios se han identificado entre 2018 y 2019. Otros se identificaron entre 2019 y 2020. Y luego hay una serie de sitios que se han identificado y se han estudiado durante estos dos periodos de tiempo. Hoy vamos a centrarnos en los sitios potenciales en América del Sur y Central. Aquí pueden ver una lista de los sitios que hemos identificado en Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador y Perú. El sistema de del Valle de Charanasi en Bolivia, en Colombia el sistema agrícola de Chagras, en Cuba la producción de café en Sierra del Rosario, la producción de café en Sierra Maestra y el sistema de tabaco tradicional en Viñales, en Ecuador el sistema chacro en Napo, en El Salvador el sistema silvopastoral en Sábado de Morro, los cafetales en la cordillera de Cacahuatique, el sistema Milpa en Camasagua y en Perú el sistema de patrimonio agrícola. ¿Por qué estos sitios son tan importantes? Porque presentan las características que vamos a discutir hoy, o sea, diversidad biocultural. Representan una biodiversidad típica de los paisajes agrícolas y hemos llevado a cabo un programa conjunto en colaboración con UNESCO y CBD, la Convención sobre Biodiversidad Biocultural. Ese programa incorpora una estructura de biodiversidad como resultado de la unión entre culturas y patrimonio agrícola. En Florencia celebramos una reunión en 2014 a raíz del cual se elaboró un documento sobre el paisaje rural. Esta idea de la biodiversidad que no se refiere a sistemas naturales, sino que incluye los aspectos culturales, es sumamente importante porque a nivel mundial existen diferentes programas vinculados con la biodiversidad. En este caso, lo que más nos interesa no es solo la gestión de la biodiversidad por parte de los campesinos, sino el resultado de la intervención humana y en concreto la coevolución entre la humanidad y los sistemas naturales. Este es el enfoque que aparece también en el preámbulo del programa CIPAM. El comité científico decidió que de alguna manera este sería el marco a través del cual analizaríamos los criterios en relación con la diversidad biocultural. Ahora vamos a entrar más en detalle, o si quieren ahondar el tema de la diversidad biocultural, hablamos de diversidad alfa, beta y gamma. Nos interesa la biodiversidad relacionada con los diferentes sistemas territoriales y las diferentes estructuras de los mosaicos que presentan las áreas rurales. En otras palabras, nos interesa un tipo de biodiversidad que está relacionado con las actividades agrícolas, actividades silvestres, cultivos de diferentes especies y esta biodiversidad es la que nos lleva a la diversidad gamma, que es la diversidad en el seno de una región. No nos centramos en especies individuales, sino que nos interesan más los diferentes hábitats relacionados con estas áreas rurales y que están relacionados con regiones más amplias. Sabrán que existen especies que se desarrollan solo en determinadas áreas caracterizadas por la influencia humana. Entonces hay una serie de especies que dependen directamente de las actividades de los agricultores. Brevemente vamos a explicar los tipos de sitios sin entrar demasiado en detalle.
En este caso, los principales expertos son los estudiantes de nuestro curso que han identificado y describido estas áreas y juntos con el personal que trabaja en este proyecto han elaborado esa idea. Este sitio representa una estructura de la cual les hablaba antes. Tenemos un sistema de terrazas caracterizado por diferentes utilizos del territorio. En el caso del Valle Charazani, existen diferentes tipos de terrazas que pueden ver aquí y que se han construido de formas diferentes. Para aquellos que ya conocen este área, sabrán muy bien de lo que estoy hablando, saben muy bien que las terrazas es un sistema muy útil para aprovechar la fertilidad y en algunas áreas del mundo es la única forma de cultivar. También este sistema es una forma de ajuste a las condiciones medioambientales. Algo muy interesante sobre este programa es que hemos recopilado muestras de cómo el hombre se ha adaptado a estas condiciones medioambientales tan difíciles, creando lugares que dependen de los cultivos. En otras palabras, el medio ambiente natural representa la base y la cultura representa el agente y estas terrazas representan el resultado de la interacción entre estos dos elementos. En todo nuestro planeta vemos que las comunidades de agricultores para responder a sus necesidades, o sea, la producción de alimentos y la posibilidad de sobrevivir, se han adaptado en diferentes formas, creando diferentes paisajes que responden a las mismas necesidades. Uno de los puntos fuertes de este programa es realizar un inventario de este área y una de las actividades del proyecto es formalizar los conocimientos típicos de este área. Incluso en la producción principal que hemos encontrado aquí. Podemos ver que existe una gran riqueza en términos de especies de alimentos y también en términos de calidad de alimentos que pueden llegar a ser motores potenciales de la economía. Hablamos muy a menudo de la calidad de los alimentos en relación con la calidad de la tierra. Esto la competencia no lo puede replicar, no se puede llegar a una producción masiva. Estas no son áreas donde podemos ahorrar en términos de coste de mano de obra. En estas áreas la mano de obra es más cara. Por ejemplo, cultivar en un llano utilizando un sistema industrial es más barato, mientras que en este área se reduce la cantidad de insumos energéticos externos. Estamos hablando de una producción sostenible también por lo que se refiere a la adaptación a los cambios climáticos. Y se trata de aprovechar diferentes formas de economías, donde esta riqueza en términos de valores, de calidad de la comida, de valores tradicionales, pueden llegar a ser unos motores para la economía, sobre todo si se asocian con el turismo. Si estamos hablando de turismo responsable y no de turismo de masa. Es algo sobre el cual nos estamos centrando en la FAO, o sea, crear un mejor entendimiento ético de estas áreas para sensibilizar a los turistas. Bueno, aunque no hay muchos turistas debido a la pandemia. Sin embargo, bueno, espero que esta pandemia termine pronto. Mientras que los problemas de esta comunidad van a seguir existiendo. En otras palabras, estamos hablando de diferentes modelos de desarrollo para algunas áreas del mundo que necesitan de alguna manera proteger a su gente. Es importante, bueno, que estas personas no abandonen estas áreas para mudarse a las ciudades. Uno de los aspectos relacionados con las formas modernas de la agricultura es que en muchos lugares del mundo la agricultura intensiva no funciona.
Para estas áreas necesitamos elaborar un proyecto alternativo, no solo porque nos guste la agricultura alternativa y sostenible, sino que en algunos lugares la agricultura industrial no funciona. Ahora estamos estudiando estas áreas, también adoptando un enfoque científico. Toda esta información normalmente es patrimonio de la población local y no se ha formalizado en literatura científica. Es importante recopilar información y diseminarla a nivel mundial. Estamos tratando de pasar de una identificación del área a una colaboración con las autoridades locales para ver si si estos sitios potenciales del CIPAM pueden llegar a ser sitios concretos del CIPAM. Y lo que ya hemos recopilado es una serie de informaciones que podemos aprovechar para elaborar documentos científicos. Aquí tenemos una lista de documentos científicos que ya hemos elaborado. Otro objetivo de nuestro proyecto para diferentes países que están trabajando sobre este tema es aumentar el número y la calidad de documentos científicos sobre los CIPAM y también a mejorar las capacidades también en términos científicos, porque a menudo estas formas de agricultura y estas comunidades no tienen suficiente importancia desde un punto de vista científico. Sin embargo, se trata de tecnologías que llevan existiendo miles de años en algunos casos, o sea que es un ejemplo de formas de agricultura resilientes y de conocimientos muy sólidos del entorno local y también de las especies que viven en estas áreas. Para América Central y del Sur existe una enorme riqueza todavía por descubrir. Podemos seguir colaborando con nuestros compañeros de América Central y del Sur para realmente empezar algo diferente que pueda ayudar a la población local a desarrollar sus economías y también para que se consideren más importantes desde diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias. Gracias al profesor Agnoletti. El profesor nos ha hablado de esta idea de una protección de la biodiversidad, de una diversidad biocultural. También la importancia de proteger la biodiversidad, la diversidad biocultural en relación con la actividad humana y cómo la relación de los seres humanos con el medio ambiente puede llegar a ser sostenible a través, gracias a una interacción equilibrada. Respetando el medio ambiente, el profesor nos ha mostrado cómo este programa de capacitación se centra efectivamente en las características de los sitios potenciales del CIPAM en América del Sur y Central y cómo este modelo puede considerarse una alternativa a la agricultura industrial. Para seguir con esta perspectiva de cómo el patrimonio cultural puede ser un motor de desarrollo y de turismo sostenible, podemos seguir con la presentación del señor Cavacino, arqueólogo especializado en actividades en topografía antigua. Se ha especializado en cooperación internacional. Señor Cavacino tiene la palabra. Profesor Cavacino tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un momento que voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí?
¿Ven mi primera diapositiva? Sí. Sí, sí, está bien. Puede empezar, profesor. Buenas tardes a todas y todos. Gracias al profesor Agnoletti, coordinador del proyecto, por invitarme en este seminario, en este webinario, y gracias a Slow Food por organizar esta iniciativa y gracias a Talita Calix por moderar esta actividad. Antes de entrar, de pasar al meollo de nuestro tema, quisiera presentarles brevemente la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, que dedica especial importancia a este proyecto. Nuestra agencia se fundó en enero 2016 como una rama del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y hasta aquel entonces, los proyectos se llevaban a cabo en el marco de nuestra embajada. Nuestros ámbitos de acciones son el desarrollo económico, el desarrollo humano, el de desarrollo rural, seguridad alimentaria y estados emergentes y frágiles. Nuestra sede está en Roma y tenemos 20. Trabajamos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestras iniciativas se llevan a cabo en más de 60 países. Aquí pueden ver un mapa de donde operamos. Los principales hechos en relación con nuestra agencia son que somos una pequeña organización. Tenemos un personal de con expertos a través de contratos temporales. Gestionamos un presupuesto anual de unos 592 millones de euros que representan un 10% de los recursos italianos destinados a la cooperación para el desarrollo. Gestionamos unos 1.000 proyectos activos en todo el mundo. Quisiera recordarles que el concepto de patrimonio, como acaba de mencionar el profesor Angioletti, como un motor para el desarrollo, es un tema que ya ha mencionado a nivel internacional UNESCO a través de tres principales convenciones. La Convención sobre el Patrimonio Mundial, que gestiona la lista de patrimonios mundiales, una lista eh, de sitios con un valor universal, y la Convención sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial. Es una convención más inclusiva que la anterior, y la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, cuyo objetivo es promover la promoción de industrias culturales y creativas y proteger mercado, el mercado cultural, sobre todo en los países pobres. Y también los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, para los cuales tenemos que adoptar iniciativas adecuadas. Por lo que se refiere al tema de hoy, o sea, la diversidad biocultural en América Central y del Sur, vamos a presentar dos iniciativas. La primera es una iniciativa de Bolivia,
El título es In Camino, se ha llevado a cabo en Bolivia y es el sistema de carreteras rurales de Capacñán. Trabajamos con 11 empresas turísticas locales. Contamos con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Trabajamos con 17 comunidades rurales en colaboración con el Ministerio Nacional de Cultura y Turismo y dos redes nacionales de profesionales del turismo, que son TUSOCO y OPAIC. El objetivo del proyecto es em, valorizar el patrimonio cultural de Bolivia, sobre todo y con la participación de las comunidades rurales, a través de un enfoque de abajo hacia arriba. Además, la actividad tiene el objetivo de generar condiciones económicas más estables en el seno de las comunidades. El proyecto está promovido por el Instituto de Cooperación Económica Internacional y Proyecto Mundo Rural, en colaboración con la Asociación Italiana para el Turismo Sostenible, la Universidad de Milano Bicocca y una empresa llamada Espacio Cultura, que es una cooperativa muy importante que gestiona muchos sitios culturales en Italia. El año 2020 ha sido muy difícil para Bolivia. Aparte de la inestabilidad política, también el país fue afectado por la pandemia. En este momento las actividades del proyecto se han interrumpido, pero se ha realizado mucho trabajo en el terreno, gracias al trabajo de los antropólogos y gracias al equipo de proyecto que reside en el país. La segunda iniciativa, que cuenta con el apoyo de AIX en Bolivia, es un proyecto cuyo objetivo es el fortalecimiento de la gestión turística en áreas protegidas de interés nacional. Aquí pueden ver en la etapa del marco referencial para el desarrollo del turismo sostenible en áreas protegidas, redactado por Giuseppe Meriglia, un experto italiano. Se trata de un sistema de indicadores para averiguar el sistema de gestión de cada área protegida. Estos criterios corresponden al turismo sostenible y se indica también cómo se pueden lograr. Hemos se indican en este proyecto también las principales dificultades. Es importante mencionar que este documento fue integrado como orientación para la gestión del turismo en las áreas protegidas. He llegado al final de mi presentación, pero antes de concluir, quisiera presentarles dos comentarios finales. Primero, la actividad de cooperación para el desarrollo son sistemas de dos sentidos, sistemas de intercambio. Tenemos dos actores principales, un donante y un receptor. El donante puede aprender del receptor y el receptor puede contar con el apoyo del donante. Por ejemplo, la ley marco de la madre tierra y del desarrollo integral para el vivir bien, una ley sobre la madre tierra en Bolivia,
Se indican muchas disposiciones cuyo objetivo es fomentar la idea del desarrollo necesariamente vinculado al respeto de la sostenibilidad medioambiental desde una perspectiva histórica y cultural. Este es un elemento muy importante. Bueno, cuando cuando me enteré de la existencia de esta ley, me quedé muy sorprendido positivamente, por supuesto. El segundo comentario final es la importancia de implementar herramientas eficaces de indicadores para reafirmar y demostrar la importancia de la cultura en el desarrollo sostenible. La cultura se suele considerar como una ficción y no como un sector que contribuye al valor económico. Trabajar en la cooperación para el desarrollo significa considerar que los resultados que se pueden conseguir en este sector quizás no son tan importantes desde un punto de vista cuantitativos, pero son muy significativos en términos de calidad, de sostenibilidad. Son fundamentales desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la calidad. Sobre todo si hablamos de sistemas con un fuerte componente biocultural. Por este motivo, es importante destacar que es importante establecer redes y no trabajar de forma aislada. Por ejemplo, es importante seguir el ejercicio de UNESCO sobre estos temas. UNESCO propone indicadores temáticos para la cultura en la Agenda 2030. Creo que este es un ejercicio sumamente importante. Trabajando con otros compañeros, la AIX participa en el grupo de trabajo sobre la cultura y el desarrollo de la red de profesionales, que es una red europea de cooperación para el desarrollo, y también participando en encuentros webinarios como el de esta tarde. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estaré encantado de escuchar las demás intervenciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cavacino, por su presentación y por compartir el trabajo que realiza la Agencia Italiana para la Cooperación y para la Cooperación para el Desarrollo y cómo este trabajo puede ser sumamente importante para la región América Central y del Sur. Es importante ver cómo en Bolivia han podido adoptar esta perspectiva de turismo relacionada con el patrimonio cultural y cómo esta perspectiva puede utilizarse como una herramienta de desarrollo. Y además es importante ver lo importante que es el vínculo entre este proyecto y las políticas públicas para que realmente se pueda llegar a un desarrollo en el entorno rural. Quisiera recordar a todos los participantes que después de esta ronda de presentaciones pueden plantear sus preguntas. Bueno, pueden escribir sus preguntas en la parte de QA, o sea, preguntas y respuestas. Por favor, indiquen si su pregunta se dirige a un ponente en concreto. Ahora vamos a ver cómo el programa de hoy puede llevar oportunidades para Brasil y para Sudamérica. Vamos a escuchar la intervención de Rafael Zavala, representante de la FAO en Brasil. Señor Zavala, tiene la palabra. Gracias, Talita. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación de parte de meu caro amigo Mauro Anoletti, de Tierra Madre y de Slow Food. Y creo que es un gran desafío. El desafío que tenemos el día de hoy es, como decía Emilio, eh, que esto era un hobby, lo de la cultura, o que somos un club de fans de una afición al GIAS o al CIPAM.
el desafío es precisamente cómo lo transformamos en política pública. Y creo que esa es nuestra gran tarea, desde mi perspectiva como representante de FAO, es hacer que el gobierno, no nada más el gobierno federal, sino los gobiernos estatales y los gobiernos locales, se enamoren de la filosofía del CIPAM, del GIAS, ¿sí? Y creo que estamos en un excelente contexto para eso. Voy a presentarles o sea, una serie de oportunidades que tenemos en Latinoamérica, concretamente en Sudamérica. ¿Se ve mi presentación? Ah, ok. Ok. Sí, sí, solo tiene que ampliar la presentación. Listo. Curiosamente, hace un año, el 11 de marzo del 2020, fue la ceremonia, mi último evento como representante de FAO antes del confinamiento, y exactamente fue la ceremonia de lanzamiento del primer CIPAM, del primer GIAS en Brasil, precisamente en el ecosistema de la Sierra del Espinazo, ahí en Minas Gerais, y las flores siempre vivas, ¿no? Son los recolectores de flores que están precisamente trabajando que están trabajando en la venta de esas flores siempre vivas, que son las flores de ornato, pero con unos sistemas de muchos años de relación y de convivencia con su espacio, con su entorno, en las montañas, precisamente. Ahí nos acompañó Mauro, recuerdo. Y hace un año exactamente fue el último evento, nos acompañó la ministra Teresa Cristina, nos acompañó la primera dama Michelle Bolsonaro, y obviamente nos acompañaron varios de las organizaciones de productores. Fue un evento fabuloso y nunca nos imaginamos qué iba a suceder después. Precisamente con la pandemia nos cambió todo, ¿sí? Hay una parte, siempre en Latinoamérica tenemos la costumbre de decir que, bueno, fuimos los conquistados, ¿no? Nos vinieron a conquistar los europeos. Una de las partes positivas de esos eventos históricos es que se generó una combinación fabulosa en términos agrícolas, en términos alimentarios, en términos culturales, ¿sí? Civilización, los aztecas, los mayas, los incas, muchas otras civilizaciones se fueron mezclando al principio por vía de la fuerza, pero ya después se fue generando una riqueza que es muy característica de este continente. Se fue generando precisamente lo que decimos en religión, el sincretismo, bueno, pues también en la cuestión de agricultura y en la alimentación se generaron esas mezclas, ¿sí? Hay países, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, que son eh, receptores de olas de migraciones durante varios años, en diferentes momentos de la historia, y eso se traduce en riquezas culinarias, en riquezas culturales. Un mejor ejemplo aquí en el caso de Brasil es la tradicional feijoada, que era un platillo de los esclavos, que se traían escondidos los frijoles en el cabello y los guardaban y criaban los cerdos para el amo y les daban las sobras. Pues a partir de eso se fue generando un platillo de una riqueza culinaria muy reconocida. Bueno, la paella en el caso español es algo muy similar. El caso es que en Latinoamérica se genera una mezcla de potencial de biodiversidad y de paisaje con esa riqueza de mezcla de migración, mezcla cultural, mestizajes.
Y eso está detrás de los CIPAM, detrás de los guías. Como les comentaba, tenemos que aprovechar ese sincretismo, no nada más el sincretismo religioso, sino el sincretismo cultural y el sincretismo alimentario, donde se mezclan los sabores, se mezclan los paisajes, los tipos de suelos. Tenemos en Sudamérica una riqueza muy vasta, producto de ese ordenamiento de paisajes que por un lado está la cordillera de los Andes, que viene siendo el manantial de captación de agua para el Amazonas, precisamente, y además del Amazonas están, bueno, en la zona de Paraguay, el Chaco, la Pampa, en el caso de Colombia y Venezuela, los llanos. Es toda una riqueza que implica también diversidad alimentaria y tenemos que aprovechar, ¿sí? Aprovechar esa situación. Mencionaban anteriormente la diferencia entre agricultura industrial y esta agricultura que es la agricultura familiar, pero de cualquier manera tiene que ser negocio, tiene que implicar un ingreso a las familias y creo que estamos en una situación, una coyuntura muy propicia para lograr ese desafío que les comentaba en un inicio, el desafío de transformar esto en política pública, ¿sí? Que sea no nada más una tendencia o una actividad sectorial o muy localizada de organizaciones no gubernamentales, sino que sea parte del Estado, ¿sí? Que se transforme en leyes y en programas y en política pública en general. Ese es nuestro gran desafío. Y para eso tenemos que tomar en cuenta todos los actores, ¿sí? Muchas veces nos quedamos en una actuación no gubernamental, de sociedad civil o con la academia y punto. No, 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 no. Se trata de involucrar a todos, a los gobiernos locales, gobiernos estatales, estatales, subnacionales y gobierno federal, por supuesto, y sin olvidar, obviamente, la academia. La academia es, en países como Brasil, que es un sector muy robusto, es donde se descansa la memoria institucional en muchos casos, ¿no? Gobiernos pueden cambiar, pero las academias son los órganos institucionales más estables, ¿sí? Entonces tenemos que aprovecharlos, hacerlos parte de este gran compromiso, obviamente involucrando y convenciendo a las organizaciones de productores, cambiando esa filosofía de organización desde la perspectiva de que tenemos que vender un producto o vender una idea. Entonces, no nada más estamos vendiendo, en el caso de las flores, siempre ves unas flores, estamos vendiendo cultura, estamos mostrando cultura a todos los actores que pueden ser futuros consumidores, ¿no? Si bien es cierto, pueden criticarme de una visión muy consumista, tenemos que partir de la idea que tenemos que generar sostenibilidad en las fuentes de ingreso de estas familias, ¿no? Vamos ahora a resaltar dos puntos claves. El primero es la coyuntura de la pandemia. Yo estoy convencido que producto de la pandemia, si algo va a cambiar son los sistemas de salud y el abordaje de salud, pero en segundo lugar, la parte de los sistemas alimentarios. Y va a haber una revalorización de la cultura alimentaria, una revalorización de los productos locales. Y creo que esta es una gran oportunidad para aprovechar en la pospandemia. Al mismo tiempo, también todo lo que es el turismo rural, pues fueron los más afectados, ¿no? los grandes, los más, quienes perdieron más fueron las áreas rurales vinculadas al turismo
y en muchos casos son mujeres las que están ahí en esas actividades, muchas veces de economía informal, son los grandes perdedores y tenemos que generar acciones en torno a la resiliencia de estos sistemas y invertir en cómo salen adelante todas esas comunidades rurales tan vinculadas al turismo, que en muchos casos están vinculadas también a sistemas del patrimonio agrícola de los países, ¿no? Y el otro punto que hay que subrayar es, se firmó el director general de la FAO hace unos meses, se firmó un acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para el Turismo. Creo que el GIAS, el CIPAM, debe ser el núcleo, ¿sí? El punto nodal de esta alianza entre la FAO y la Agencia de Naciones Unidas para la Promoción del Turismo. Se trata también de generar marcas. Yo los invito a ver lo que están haciendo con el CIPAM en Chile, en Chiloé. Ahí sí es una política pública fuerte. Los invito a ver la estrategia que se tiene con el sello de Chiloé, el sello CIPAM, el sello GIAS, que ya es una parte de la política pública. Eso es muy, muy plausible, vale la pena que nos metamos a ver cómo están haciendo allá en Chile esa experiencia y tratar de replicarla, y que nunca se nos olvide que el sector privado, la iniciativa privada debe ser de nuestros grandes aliados para consolidar ese gran desafío que es convertir al CIPAM, al GIAS, en una política pública. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rafael Zarzala. Gracias por tu presentación. Nos has mostrado el enorme potencial de América Latina y nos has invitado a pensar en cuáles son los desafíos con los cuales nos vamos a enfrentar después de esta pandemia. Y también nos has mostrado la relación con el turismo, pasando de estas oportunidades a los desafíos con los cuales se enfrenta América Latina. Paso la palabra a dos especialistas con una gran experiencia en el marco del desarrollo rural. La señora Claudia Ranaboldo, coordinadora general de la Plataforma de Diversidad Biocultural y Territorios, y Silvia Scaramuzzi, profesora asociada en Economía Rural de la Universidad de Florencia. Buenas tardes o buenos días a todas y todos. Un caluroso saludo a la audiencia. Muchas gracias a los que nos han invitado a este evento que está pintando como muy interesante. Yo creo que vamos a encontrar mucha sinergia. Decidimos con Silvia Scaramuzzi, con la que vinimos trabajando muchos años en temas de patrimonio biocultural, precisamente, de hacer esta presentación conjunta tratando de respetar los tiempos. Silvia, por favor, pasa. El enfoque nuestro para esta presentación tiene bastante que ver con lo que han señalado los anteriores ponentes. Vamos a partir muy rápidamente de una mirada de los desafíos de América Latina y de cómo un enfoque CIPAM, pero un enfoque CIPAM vinculado con el enfoque territorial y la valorización del patrimonio biocultural pueden hacer una diferencia. Afortunadamente vamos a poder presentar algunas de las experiencias que han mencionado los colegas anteriormente. Presentar es decir mucho, vamos a mencionar, y finalmente vamos a identificar algunos de los factores de escalamiento de estas experiencias, porque nuestro abordaje es que no podemos seguir pensando en territorios micros, en CIPAM micro, en visiones de desarrollo local endógeno que no escalen. Y por lo tanto, el escalamiento vertical y horizontal son absoluta y totalmente importantes. Silvia, pasamos.
En términos de desafíos de América Latina, que son los que tenemos que considerar hoy en día, pasa por favor, tenemos algunos que los voy a mencionar muy rápidamente. El primero que nos parece relevante es que tenemos que cambiar nuestra mirada hacia las sociedades rurales. Estudios de alrededor del 2018 demuestran que América Latina ha crecido exponencialmente, no tanto en lo que son las capitales, sino fundamentalmente en una red de pueblos y ciudades intermedias, donde se plantean otros movimientos de articulación urbano-rural. Esto implica el cambio de mirada. Tenemos hoy en día, lo ha mencionado los colegas, emergencia pandémica que no es tan solo y simplemente vinculada con el COVID-19 hoy en día, sino con todo lo que en distintos territorios, en distintos países de América Latina ha surgido en estos últimos años en términos de cuestiones sanitarias, muchas veces vinculadas ¿a qué? A patrones de desarrollo absoluto y totalmente obsoletos, a esto que es conocida como la maldición de América Latina, que se vincula ¿con qué? Con esta vendida exportación de materias primas. Crisis y corrupción política generalizada y algo que en América Latina somos los campeones mundiales, las desigualdades ciudadanas, poblacionales y territoriales que se van sobreponiendo. Esta es una tarea para los estados de interlocución con las políticas públicas, pero es una tarea también de la sociedad civil, de las universidades y de los propios territorios o de esta ciudadanía activa. Pasamos. Nosotros que llevamos años trabajando en el enfoque de desarrollo territorial y patrimonio biocultural, pensamos que con este enfoque sí se puede hacer una diferencia en términos de transformación socioeconómica y también de resiliencias. Pensamos que el patrimonio biocultural integrado por identidades culturales, biodiversidad natural y diversidad y patrimonio cultural son un elemento que, como bien lo decía Rafael, pueden hacer una diferencia y que no son ya el factor olvidado que no cuenta nada en términos de desarrollo. Y si esto es así, tenemos que decir también fuerte y claro que tenemos experiencias en América Latina que han avanzado muchísimo. ¿Avanzamos? Y una es la que nos decía el colega Rafael Zavala. Chile tiene el privilegio de haber tenido desde el 2011 el reconocimiento de la FAO como Sistema Importante Patrimonio Agrícola Mundial de Chiloé. Ha sido uno de los primeros 8 pilotos. Sin embargo, lo que hoy en día cuenta en Chile y que viene de políticas públicas anteriores, de anteriores gobiernos, es que se conformó una red nacional de sistemas importantes de patrimonio agrícola nacional. Pasamos. Entonces, si Chiloé puede mostrar desde su visión agroecológica y desde su estrategia canasta que ha puesto en articulación productos y servicios de carácter muy distintos en movimiento, con impactos demostrables en distintos multidimensionales, como se dice ahí, en distintos niveles. Hoy en día, pasamos Silvia, estamos frente a una política pública que vincula esta red de CIPAN con agricultura familiar y en particular desarrollo territorial indígena. Esto significa que hoy en día en Chile no existe ya solamente la isla, el archipiélago feliz, entre comillas, de Chiloé, sino existen 2 grandes polos en 2 macrozonas que no casualmente son zonas de ocupación indígena, aymara y quechua en el norte y de mapuche en el sur, con 5 regiones del país y 12 comunas. Y el desafío en el que están los colegas, que creo que están siguiendo además esta conferencia, es que sí, se están conformando planes dinámicos de innovación
asentados en la tradición, pero el gran desafío es cómo cuando aparece política pública vamos manteniendo y fortaleciendo lo que es la apropiación social territorial de estos procesos, así como fue en Chiloé, porque el logro de Chiloé no vino de la política pública, no vino de las grandes agencias internacionales, sino vino de los propios actores sociales territoriales organizados. Pasamos, queremos mencionar muy rápidamente y felizmente que coincidimos de nuevo con algunos países y me alegra mucho que se tocó mi país adoptivo, Bolivia, pasamos Silvia, porque aquí no hay una experiencia CIPAM propiamente dicho. El doctor Agnoletti mencionó Charazani y mencionó Colomi, que son fruto de tesis de brillantes estudiantes del máster GIAS de la UNIFI. Afortunadamente, estas dos tesis son parte de una experiencia que es mucho mayor, que lleva 10 años alrededor de un proyecto que se llama Biocultura y Cambio Climático, que vincula territorios bioculturales altoandinos, para entendernos, tierras altas, altiplano y valles interandinos, donde la lógica de estrategia de resiliencia contra el cambio climático basados en sistemas de vida, en la enorme potencialidad que tiene Bolivia respecto a otros países, que es una participación popular de verdad y una descentralización con recursos económicos de verdad en los gobiernos municipales, hace que haya un escalamiento, no de los CIPAM, sino de estas experiencias, muy vinculada a algunas de las instituciones que señalaban también antes los colegas, como el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Pero miren en la diapositiva a la izquierda, muy recientemente en Bolivia se ha lanzado una consultoría para poder definir lineamientos para establecer en el país un sistema CIPAN, lo cual me parece muy interesante y llama inmediatamente a una lógica de interlocución con los colegas chilenos. Quiero acabar con una última experiencia señalada muy rápidamente. Pasamos a Colombia. Rafael, vos te debes acordar, esto es un trabajo que hicimos además con los colegas de Slow Food hace 3-4 años atrás y fue no trabajar como en Chiloé o como en Bolivia desde los territorios, sino trabajar desde la política pública de entrada con el Departamento para la Prosperidad Social en 3 áreas fundamentales de Colombia desde el punto de vista de la población étnica, pero también de las distintas potencialidades del patrimonio biocultural en la Guajira, en el Pacífico afrocolombiano y en la parte andina de Nariño. Y ahí nos centramos con varios colegas de la plataforma que también están presentes en esta conferencia en valorizar el patrimonio biocultural desde el patrimonio alimentario como un eje catalizador y como un elemento fundamental para los procesos de paz. Hoy en día esta política en Colombia no necesariamente sigue, pero lo que es interesante es que hay niveles de apropiación territoriales que son muy importantes. Yo voy a acabar mi parte con una pequeñísima reflexión sobre aquellos que nos parecen los elementos fundamentales para el escalamiento. Cualquiera sea la dirección y el origen del escalamiento, ya sea desde los territorios o desde la política pública. Algo mencionaron también los colegas. Redes con liderazgos e iniciativas propias. Muchas veces estas redes se vienen convirtiendo en las guardianas de versus la continuidad o la no continuidad de las políticas públicas. Y me alegra que esté Slow Food organizando también esto porque es un ejemplo mundial de red. Estrategias territoriales multidimensionales, no solo económica, pero también, como lo decía Rafael, con una matriz económica muy importante, que sean capaces de establecer nuevas alianzas, nuevos pactos también con las entidades privadas y expansión de capacidades. No tenemos, por supuesto, el tiempo de desarrollar todo esto. Silvia ahora va a abordar sobre todo el tema de estrategias territoriales y expansión de capacidades. Muchas gracias.
Bueno, el tema es verdaderamente, gracias Claudia, cómo desarrollar estas estrategias territoriales multidimensionales y desde el punto de vista estrictamente económico, cómo transformar el patrimonio biocultural territorial en valor. Es decir, que a menudo cuando se analizan los territorios y sobre todo los CIPAM o los candidatos, el riesgo es solo de mapear recursos y actores. Esta no es la estrategia que nosotros pensamos sea la mejor, porque es muy importante la activación de los actores y sobre todo la identificación de estrategias identitarias, es decir, de estrategias que pertenezcan y que identifiquen las características específicas de los territorios. Y estas estrategias tienen que ser compartidas para la valorización inclusiva y sostenible del territorio. Cuando hablamos de inclusión, hablamos sí, de inclusión de actores con mayores desigualdades. Hoy se mencionó mucho el tema de los actores indígenas, pero en general, no solo de los indígenas, sino de todos los actores que hayan menores derechos y sean menos empoderados. Es decir, actores diferentes dependiendo de los contextos territoriales. Y cuando hablamos de una valorización sostenible, sobre todo estamos expresando una sostenibilidad no solo como reducción de daños por explotación de recursos, sino también como una capacidad para regenerar y mejorar los recursos en sí mismos. Es decir, que se tiene que tener una capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones y dinámicas que se van creando, como ya fue mencionado por los que han relacionado antes. En estas dinámicas es muy relevante buscar relaciones equilibradas y articuladas internamente, cierto, pero también externamente, y tener las capacidades para gestionar los conflictos que siempre se producen. Por eso, el diseño de estrategias territoriales multidimensionales tiene que tener en cuenta todos estos factores y componentes y, como ya fue mencionado antes, crear nuevos diálogos y pactos que no sean solo privados o no solo públicos, sino al mismo tiempo públicos y privados. Muy contenta que fue mencionado el turismo, porque nosotros con Claudia escogimos el turismo como una de las estrategias relevantes para el desarrollo territorial y en particular la valorización del capital territorial biocultural. Y aquí hay un círculo virtuoso que nosotros pensamos sea un modelo relevante para la valorización del capital territorial biocultural y en el que se identifica la importancia de la activación de los actores locales para una transformación del capital biocultural en un producto turístico que sea integrado, auténtico. El tema de la autenticidad es absolutamente relevante y experiencial, porque los turistas siempre más requieren experimentar cuando se van a los territorios. Pero este producto turístico integrado que tiene que ser construido con la participación de los actores locales, tiene también que ser apoyado y validado por ellos y también por los operadores turísticos para que obtenga una remuneración desde el mercado. Es decir, que si el mercado no valora los productos que se van construyéndose,
que sean auténticos y experienciales, ya no se va a poder reproducir y mejorar este capital territorial biocultural, que es el verdadero patrimonio sobre el que se basa la estrategia. Y esto no es solo teoría, es un modelo que aplicamos muchas veces, como vais a ver, un modelo que experimentamos para la valorización de numerosos territorios, como en este caso en el que valorizamos un territorio sobre la base de la especificidad de los cultivos de lavanda, en el que identificamos los recursos específicos, activamos de manera integrada a los actores territoriales, no solo para las actividades de cultivo, sino para actividades muy relevantes de toma de conciencia y de expansión de capacidades. Conjuntamente identificamos los productos típicos locales y a través de una plataforma los valorizamos en un proyecto que en plena pandemia fue identificado como el atractivo más relevante en términos turísticos de 2020. Y esto nos permitió, en términos de modelo, de escalar a diferentes territorios el mismo modelo implementado y promoverlo conjuntamente sobre la base de las diferentes especificidades, pero con un escalamiento que de un territorio pudiera atraer a diferentes actores y a diferentes consumidores interesados en una valorización auténtica y experiencial de los territorios. Claro, el tema de la expansión de capacidades es fundamental por este respecto, porque activar estos círculos virtuosos, así como los hemos descrito, requiere competencias específicas. Y las competencias específicas tienen que ser a nivel de empresas, también a nivel de instituciones públicas y agencias de desarrollo local, cierto a nivel de comunidades y organizaciones propias de los actores locales y a nivel de organismos de apoyo. Es decir que es muy relevante, así como estamos haciendo hoy, establecer una interacción sistemática con el mundo de la investigación académica, de la educación y de la formación, pero adentro del que sea plenamente, con un enfoque desde abajo hacia arriba, involucrados todos los actores del territorio. Y estos conocimientos específicos, estas competencias y habilidades, a menudo faltan en los currículos de las universidades tradicionales. Por eso tengo el gusto de presentaros dos iniciativas, una que ya ha hablado el colega y coordinador Mauro Agnoletti de la Universidad de Florencia. La primera iniciativa es el Master in Agricultural Heritage, que verdaderamente está formando gestores capaces de identificar, gestionar y también valorizar los sistemas y paisajes del patrimonio agrícola. A la base del máster hay un modelo de desarrollo sostenible del territorio rural que sea basado en una armonización de los procesos económicos, sociales y ambientales. Y entonces la base es que tenemos que capacitar los docentes y también los estudiantes con sistemas de conocimientos locales y tradicionales, con sistemas de valores relevantes que sean también basados en las organizaciones sociales presentes en los territorios y con estrategias de valorización sostenible e inclusiva de los recursos bioculturales, un tema en el que Claudia y yo estamos dando nuestro aporte. El segundo proyecto es un proyecto financiado por la Unión Europea a 8 universidades y una organización que es Diversidad y Desarrollo, representada por Claudia hoy aquí. De estas 8 universidades, 6 son universidades latinoamericanas.
Y el proyecto verdaderamente está construyendo redes de conocimientos, habilidades y competencias para contribuir a la valorización territorial e inclusiva y sostenible del patrimonio biocultural. ¿Y cómo lo está haciendo? Construyendo como producto final un nuevo perfil interdisciplinario que es el perfil de dinamizador territorial, un dinamizador que sea capaz de facilitar procesos de valorización sostenible. Quería mencionar que tenemos adentro del proyecto también entidades asociadas, que son asociaciones internacionales, agencias internacionales y representantes del sector público y privado, pero quería subrayar que Slow Food y FAO, que hoy están aquí presentes y organizando y participando en este evento, son parte de nuestro proyecto. El curso es verdaderamente innovador, también desde el perfil de las metodologías, porque está integrando conocimientos teóricos y prácticos, diferentes métodos de aprendizaje y sobre todo experimentando laboratorios territoriales que son espacios de aprendizaje en los que los docentes y los actores territoriales como maestros locales se están encontrando con los estudiantes y compartiendo en una comunidad de aprendizaje los conocimientos. ¿Cuáles son los impactos esperados para concluir? Bueno, los impactos que esperamos son cierto a nivel universitario, a nivel político, como fue mencionado ahora. Esperemos que haya verdaderamente en la construcción de las políticas públicas que FAO mencionó, un incremento en la capacidad de desarrollo local, incluyendo líderes estratégicos y autoridades territoriales, con un énfasis particular en grupos vulnerables. Y a nivel de desarrollo territorial local, esperemos en procesos inclusivos y sostenibles de valorización del patrimonio rural, en un fortalecimiento de una masa crítica de actores territoriales con habilidades de toma de decisiones y nuevas estrategias de desarrollo territorial. Y por terminar, pero no menos importante, una distribución más equitativa de los resultados obtenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Scaramucci y profesora Claudia Ranaboldo. Creo que ustedes nos han presentado esta perspectiva de grandes dificultades con las cuales se enfrentan los países de América Latina, sobre todo el tema de las desigualdades, y nos han hablado de cómo construir redes y de cómo proyectos como los que nos han presentado pueden conllevar un desarrollo y reducir las desigualdades sociales. Yo considero que este representa un vínculo bastante claro con la intervención de nuestra próxima ponente, última pero no menos importante, la doctora Erika Zárate-Vaca, que nos va a hablar del punto de encuentro entre el programa de hoy y la estrategia de Slow Food. Nos va a hablar de programas IPAM y puntos de encuentro con la estrategia de Slow Food. Y Erika es consultora de FAO para la Oficina Subregional para Mesoamérica. Erika, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Talita, y a todos los colegas que me han precedido en sus intervenciones, que agradezco muchísimo el compartir del día de hoy, pero sobre todo el encontrarnos reiteradamente en este esfuerzo por la valorización de nuestros patrimonios agroalimentarios y todas sus contribuciones en términos de desarrollo para nuestras comunidades rurales y urbanas también, ¿no? Yo quisiera hacer como una presentación bastante rápida en términos de contenidos, porque creo que sobre todo la parte teórica o la parte de las definiciones han sido bastante explicadas y muy claramente definidas por cada uno de mis anteriores panelistas en este espacio, pero además hacer como este esfuerzo que se me ha pedido el día de hoy por encontrar y por visualizar cuáles son los vínculos que existen entre el programa o la propuesta de GIAS o de CIPAM a nivel global y también el de Slow Food como movimiento alrededor de
el buen alimento, si se quiere, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar tal vez desde mi rol más como parte de Slow Food y de cómo se puede ir vinculando y se pueden ir generando estos nexos operativos, territoriales alrededor de la propuesta, ¿no? Muy rápidamente, como lo han mencionado todos los colegas anteriores, la propuesta CIPAM busca, creo que Silvia lo mencionó muy claramente, no solamente la identificación o el mapeo de activos culturales patrimoniales vinculados a la alimentación, sino sobre todo cómo poner en valor esa relevancia global o nacional que tienen los sistemas de patrimonio alimentario. La FAO lo propone en estas 5 dimensiones, pero que obviamente tiene muchísima más materialidad en cada contexto, pero creo que de manera muy eficiente y muy operativa vale la pena mencionar cuán importante es la gestión de los patrimonios y de la diversidad biocultural para la seguridad alimentaria y nutricional, para el desarrollo de medios de vida para las comunidades rurales básicamente, también para la conservación de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad de manera particular, pero la biodiversidad asociada y todo lo que está vinculado en temas de funciones ecosistémicas en los territorios a partir de un manejo eficiente del territorio en términos agrícolas y en términos alimentarios, y que parte del reconocimiento de sistemas de conocimientos. En muchos casos ancestrales vinculados a población indígena en América Latina tenemos muchísimo esta matriz cultural que es la que da cuenta de los conocimientos y los saberes, pero viéndolas también no como tecnologías del pasado, sino como la capacidad de adaptarse y de coevolucionar con los ecosistemas de una manera dinámica y de una manera creativa, dando cuenta de la permanencia en el tiempo. Eso es la parte relevante, si se quiere, del legado o del patrimonio histórico, de la memoria histórica en términos agrícolas, y que también no solamente se limita a temas de tecnologías asociadas a técnicas de producción, sino a, en muchos casos, la misma lógica de asociatividad y la misma lógica de formación cultural. Tanto Rafael como Claudia mencionaban el vínculo que existen con comunidades ancestrales americanas, las comunidades aztecas, mayas, incas, y todas estas no solamente nos permiten conocer ahora lo que son productos alimentarios básicos de las dietas andinas, sino la forma de entender la vida, la forma de asociarse y de organizarse para garantizar la reproducción de la vida alrededor de armonización con los ciclos agrícolas, asentamientos urbanos o asentamientos de las comunidades en función del ecosistema y formas de reproducir cada una de las condiciones vitales en función de la adaptación y la conservación. Que finalmente esto recae en la conservación o el manejo de paisajes terrestres o marinos que son remarcables. La propuesta CIPAM busca hacer como este reconocimiento de los criterios de estas contribuciones, pero también busca poner como en el debate y en la agenda política cuánto esta relevancia histórica y contemporánea está siendo atendida, está siendo incorporada en los planes de desarrollo territorial, en los planes de desarrollo sostenible que tenemos como países, cómo estamos afrontando de manera integral los retos o amenazas que tienen estos territorios, qué esfuerzos están en marcha y de qué manera podemos apoyar planes de acción, planes de conservación, propuestas innovadoras para que estos puedan ser mantenidos y preservados en el tiempo. Entonces, creo que ese es uno de las virtudes de la propuesta CIPAM, que no busca solamente la identificación y reconocimiento como fin de la gestión, sino la puesta en valor. Y la puesta en valor no del sistema solamente, sino sobre todo de los esfuerzos y de la gestión de las sociedades para su conservación y su preservación. Esto como de manera muy resumida de lo que CIPAM propone a nivel global y a nivel nacional también, para luego pasar un poco a una explicación también muy breve de lo que Slow Food, en cambio, como movimiento propone, ¿no? Sobre todo yo creo que una de los mayores atractivos de Slow Food es presentarse a sí mismo como un movimiento, no como una institución, no como una estructura rígida con cumplimientos estandarizados. Cada vez obviamente hay que estandarizarse o formalizarse en algunas cosas, pero el ser un movimiento permite mucho más dinamismo y mucha más adaptabilidad a lo que está pasando y a las respuestas que se puede dar, ¿no? Y que de una manera muy sencilla, pero también muy profunda, propone cómo generar para todas y todos los habitantes de este planeta la garantía de los alimentos buenos, limpios y justos, buenos en términos de calidad, pero algo que a mí me parece muy interesante y muy lindo es que además bueno entendiendo como sabroso, como rico, el derecho que tenemos a deleitarnos con el alimento y a que esto sea además bueno para las personas, pero también para el planeta, para las culturas, etcétera, ¿no?
Para que sea bueno, obviamente tiene que ser limpio, tiene que venir de sistemas productivos que no perjudiquen el medio ambiente, ni el bienestar humano, ni el bienestar animal, ¿no? Entonces, viene mucho del sistema, de la técnica, si se quiere, pero con ese enfoque de limpieza y de calidad. Y finalmente, justo, porque tiene que de alguna manera generar un reingreso, una retribución justa para su productor, pero también ser asequible para su consumidor, de manera que se garantice este acceso para todas y todos. En ese sentido, ¿cuáles son como algunos puntos de encuentro que se evidencian en la propuesta tanto del programa CIPAM como del movimiento Slow Food en general? Y yo he reconocido estos como resumen, pero creo que hay muchísimos más. De todas maneras, creo que a partir de estos podemos y se puede seguir generando espacios de diálogo y encuentro. El primero es el de mirar a la alimentación desde un enfoque de sistema. Entonces, no es solamente una cadena productiva, no es solamente un proceso de generación de productos y servicios a comercializar, sino que es un entramado de diversas relaciones, de diversos actores, de diversos conflictos también, y por ende de diversas alternativas para su satisfacción o para su generación, ¿no? Y creo que algo que mencionada en reiteradas ocasiones se ha mencionado es la importancia de valorizar la diversidad natural y cultural de los territorios en general y también de la agrobiodiversidad en particular. Esta valorización, que lo han explicado muy, muy claramente antes, es como un punto o una línea continua, si se quieren, los esfuerzos que nos convocan, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a valorizar toda esta diversidad de manera que podamos garantizar estos objetivos de usos más eficientes, incluyentes, sostenibles de la tierra y los recursos naturales? Otro elemento que también es un punto de encuentro y que creo que también vale la pena mencionarlo es este interés por reducir las pérdidas y desperdicios para garantizar un acceso equitativo de los alimentos. Es como volvemos más eficiente el sistema, más eficiente en términos operativos, pero también en términos de ideología, de principios, ¿no? Un alimento, y esto lo aprendí muchísimo con las comunidades en mi país, en Ecuador, el alimento nunca puede ser considerado basura. Si es que no se utiliza para la alimentación humana, tiene otros usos que nunca llegan a ser considerados un desecho. Y esa visión circular, si se quiere, o esa visión integral de todo lo que proviene de la tierra tiene que volver de manera integral a la tierra y ser generador de vida, creo que vale la pena seguirlo profundizando y operativizando, ¿no? Un siguiente elemento también es el de generar sistemas agroalimentarios resilientes a efectos externos, no solamente a la adaptación al cambio climático, que era lo que normalmente veníamos trabajando. Creo que la pandemia nos ha hecho dar cuenta de cuán necesario es que nuestros sistemas agroalimentarios sean resilientes y cómo los sistemas territoriales, locales y estos que tienen como un entramado social pueden generar una mayor capacidad de resiliencia, y no solo resiliencia, sino de recuperación y de reforzamiento en el corto plazo versus el modelo convencional, ¿no? Y un último punto, que es el de la participación y el empoderamiento social y comunitario. Y en este yo quisiera quedarme un poco más porque siento que es quizás uno de los puntos donde mayor sinergia se puede generar entre Slow Food y las propuestas que FAO ha planteado, ¿no? Primero, un poco en línea con lo que mencionaba Claudia y Silvia, ¿no? La participación y el empoderamiento social y comunitario, visto sobre todo porque la valorización de los patrimonios agroalimentarios es sobre todo un ejercicio de derechos colectivos, es decir, no es solamente un acto celebrativo de la diversidad, no es solamente el que podamos darnos cuenta de los múltiples colores y sabores que existen en el mundo, sino que sobre todo es un medio por el cual garantizamos que las comunidades humanas todas tengamos derecho a una alimentación sana y adecuada, a un ambiente sano donde vivir, tengamos derecho a generar ingresos y a tener una vida en las condiciones que creemos que son dignas para nuestro bienestar, para nuestra subsistencia, que lo podamos hacer desde nuestras identidades, que podamos recrear nuestros principios, nuestros valores, nuestras formas de ver el mundo, y que en esas podamos como generar la estabilidad de nuestras sociedades. Una de las virtudes que tiene la valorización del patrimonio agroalimentario es que te permite materializar todo esto y también amplificar el espectro de los públicos. Normalmente cuando hablamos de comunidades o de desarrollo rural, a veces creemos que solamente estamos trabajando para los y las agricultoras. Y sí es verdad, se trabaja mucho porque es quizás el punto de partida o lo más concreto en el momento de plantear los distintos programas o intervenciones, pero
creo que el verlo como lo habíamos visto antes, como un sistema y como una visión mucho más amplia, nos permite reconocer que hay otros actores que también son sujetos de derechos vinculados a la alimentación. Y están ahí cocineros, cocineras, no solamente los comerciales, sino cocineros y cocineras del cotidiano, los que tenemos que cocinar para alimentarnos, los consumidores en general, el derecho que tenemos todas y todos, no solamente los que tienen el nivel económico para acceder a un determinado producto de diferente calidad o de diferentes especificaciones, sino todas y todos. Y yo he incluido también estos dos, viéndolos como, si se quiere, sujetos de derechos. El territorio como sujeto de derechos en el sentido de que el sistema o las formas de operar en el territorio tienen también que garantizar la estabilidad y la calidad de vida y la calidad de regeneración al sistema productivo. Entonces es también lo que tal vez muchos países acá en la región tenemos como los derechos de la naturaleza, el derecho a que los suelos del agua puedan tener como la capacidad de protección o de recuperación en el caso de que hayan sido deteriorados por A o B actividad. Y un último punto, el derecho de los y las cuidadoras, que a lo mejor no tienen un rol económico productivo, que no generan un producto para el mercado, pero cuya acción o su acción es una acción totalmente relevante para la conservación de los sistemas alimentarios. Los custodios de semillas, los custodios de saberes, los custodios de la salud intercultural o la salud vinculada no solamente a los patrones convencionales que tenemos en nuestras sociedades y que normalmente no están siendo visibilizados o identificados como sujetos de derechos porque no tienen un aporte económico cuantificado, valorizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que una de las virtudes de Slow Food y de la propuesta CIPAM de FAO ha sido como amplificar estos actores y encontrar que ahí existe toda una necesidad de generación de información de calidad, información académica como la que hemos visto desde el principio, cómo podemos mapear, identificar, caracterizar de manera que tengamos mayor claridad de las virtudes, de las contribuciones, de las amenazas, de los retos que tenemos que enfrentar. Tenemos que hacer que esa información se convierta en conocimiento y se democratice, se distribuya, se amplifique, se distribuya a los distintos públicos, que haya un diálogo de esos saberes, porque esos saberes también se enriquecen con otras matrices de conocimiento, y que esto también permita acceder o implicar o impactar en términos de incidencia política, porque finalmente el ejercicio de derechos parte porque existan marcos políticos, políticas públicas que los garanticen, pero también que exista una sociedad civil empoderada y que esté consciente de su derecho a ejercer todas estas, valga la redundancia, derechos, ¿no? Luego podemos pasar a un tema más operativo, la articulación o el empoderamiento para la gestión de recursos, para la generación de planes de acción y de conservación. Y yo resumiría todo esto en tres cosas, si se quiere, ¿no? Y qué es lo que he visto y que ha sido como súper positivo en el último tiempo en estos enlaces entre Slow Food y sus distintas actividades, y particularmente con los temas IPAM. Y es, por un lado, el posicionamiento de nuevos discursos o la revitalización de discursos alternativos, la producción sostenible, el slow food como discurso, como propuesta, la valorización del sentido del gusto del alimento, la inclusión, la sostenibilidad, la resiliencia y lo que sea, todo esto como nuevos discursos que van alimentando e incentivando nuevos actores. Entonces, ya no son solamente los agricultores, agricultoras o las organizaciones de soporte los que están demandando mejores mecanismos de alimentación, sino son los cocineros, son los consumidores, son representantes de los sectores públicos o privados que encuentran en esto como un espacio en el cual poder desarrollar nuevas alternativas, nuevas alianzas, ¿no? Y por otro lado, además de posicionar nuevos discursos, que esto es como muy inspirador, es necesaria también la capacidad de movilizarnos para la acción. Entonces, generar mecanismos de movilización, de impulso, de articulación de todo lo anterior, intercambios, diálogos, etcétera, etcétera, finalmente recaen en esto que un poco se podría reconocer como la apropiación social del patrimonio. Y en ese sentido creo que todas las alternativas que Slow Food nos ha planteado y que viene desarrollando es una estrategia muy complementaria y muy potente para la propuesta CIPAM en términos de, tú puedes plantear una política pública, puedes generar el marco, la voluntad de articulación, si se quiere, desde los gobiernos,
Pero si no tienes esta apropiación social del patrimonio, no tienes este empoderamiento, e incluso la misma normativa de CIPAM nos dice, si es que el reconocimiento del sitio CIPAM no viene acompañado de un plan de acción que sea eficiente, operativo, factible y vinculado, no se da el reconocimiento. Entonces, antes que trabajar por todo el proceso o paralelo a todo el proceso de identificación y caracterización, está de la apropiación social que genere los mecanismos y movilice a los actores para la conservación, para la promoción, para la difusión, si se quiere, de las virtudes de los sistemas. Y esto es un poco, si se quieren resumidas cuentas, lo que ahora el último llamado a la acción de Slow Food propone en cuanto a la movilización colectiva para la transformación. Yo le incrementé la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Apropiación de la diversidad cultural y biológica, educación e inspiración, educación no solamente en términos cognitivos, sino creo yo la educación en términos emotivos, afectivos, que generen otro tipo de lazos con lo que es la agricultura y la alimentación y por ende otro tipo de acciones que las protejan, las custodien, y la promoción e influencia en el sector público y privado. Que también ampliamente lo han mencionado, esto no es cuestión de unos poquitos, si queremos que trascienda y vemos que todos tenemos algo que en algún momento nos topa, como consumidores, como cocineros, como productores, como académicos nos topa. Entonces, ¿cómo podemos articular y movernos a través de los sectores en los que nos estamos desenvolviendo para generar mejores condiciones o un mejor ejercicio del derecho a la alimentación, que es lo que estamos proponiendo? Algunas de las iniciativas de Slow Food aquí, que yo creo que han servido mucho para el proceso en el caso de Latinoamérica, para los procesos de identificación, pero también de movilización alrededor de CIPAM, la identificación de los presidios del Arca del Gusto, porque esto nos permite sacar un poco la información sobre cuáles son estos productos emblemáticos, estos emblemas de la agrobiodiversidad que queremos proteger, que no queremos que se pierda, que queremos que se mantengan. El tema de la biodiversidad en general como un mecanismo de protección, de desarrollo territorial, los mercados de la tierra, porque como bien me decían los compañeros anteriormente, si esto no genera medios de vida también para las comunidades y si no los volvemos accesibles para los consumidores, no estamos generando sistemas alimentarios inclusivos. La formación académica con la Universidad del Gusto, Slow Travel como una propuesta para turismo rural sostenible, la alianza con los cocineros y bueno, todos los demás espacios de vinculación, de encuentro, de socialización. Entonces, yo creo, bueno, me salió muy chiquito al final, pero creo que esto de generar comunidades de alimento, comunidades vinculadas alrededor del alimento, es un punto de partida sobre el cual podríamos ampliar muchísimo más las acciones, movilizar, generar esta apropiación, si se quiere, social, discursiva, operativa del patrimonio agroalimentario y generar ya los espacios de mecanismos de articulación con propuestas como CIPAM y las demás que facilitarían, si se quiere, la estructura política o el marco político sobre el cual garantizar la sostenibilidad y la estabilidad de los sistemas alimentarios, ¿no? Eso por mi parte, he tratado de cumplir el tiempo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Tenías una misión bastante difícil, o sea, mostrar estas sinergias entre FAO, Slow Food, y lo ha hecho de manera bastante completa. Creo que es una forma muy bonita de cerrar esta primera fase. Ahora podemos abrir una ronda de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, ya pueden enviarlas en nuestra parte de preguntas y respuestas. Bueno, había una pregunta para Emilio y Rafael. ¿Que consideran que es un momento propicio para fomentar otro tipo de políticas públicas? Las políticas públicas están apoyando las prácticas extensivas de producción y Bolivia considera que el gobierno central no tiene entre sus prioridades alentar otras formas de producción. ¿Consideran que se debería fomentar mayormente el sistema de producción local, como ya ocurre en otros países de América Latina?
quizás en Bolivia no existe un ambiente, un entorno propicio para favorecer estas iniciativas. ¿Qué considera que se debería hacer? ¿Cuál podría ser una solución? ¿Para quién es esa pregunta? Para Rafael. Esa pregunta va dirigida a Rafael. Sí, perdón, no lo había escuchado. Voy a contestar a la pregunta sobre por qué pensamos que este es el momento ideal para promover los IPAM, aunque las políticas parecen no favorecer demasiado este enfoque. Bueno, esto es lo que entendí de la pregunta porque no podía escuchar muy bien, no entendí muy bien. Ya estaba escuchando la traducción al inglés, no estaba escuchando muy bien. Espero haber entendido la pregunta. El hecho de que si los gobiernos están a favor o en contra es un elemento secundario, porque aquí estamos hablando de que estamos frente a un fracaso de la agricultura industrial, no solo en los países en desarrollo, sino también en los países desarrollados. Solo soy italiano y en nuestro país, que se considera un país desarrollado, la agricultura intensiva funciona solo en un 23% del territorio. En el resto del territorio somos un territorio compuesto en un 47% por montañas y colinas, donde este tipo de agricultura no funciona. A la hora de enfrentarnos con la competencia internacional, donde se produce grandes cantidades y a bajo precio, nosotros no somos competitivos. Digamos que no tenemos otra opción, sino encontrar otra alternativa a la agricultura intensiva. La única solución sería desplazar nuestra población a las zonas urbanas y modificar los territorios. Según el registro nacional italiano, al principio, bueno, decíamos, bueno, esta idea no cuenta con el apoyo de las políticas agrícolas, y esto es cierto, pero luego, gracias a la intervención de las comunidades, los alcaldes de las diferentes comunidades se juntaron. Y así hemos creado una masa crítica que ha adquirido un poder político. Y por tanto, este número de sitios, claro que este es el espíritu italiano, empezó a tener cierta influencia en los políticos. Los políticos tenían que escuchar a estas personas y por fin ahora estamos discutiendo en el marco de la política agrícola europea. Estamos hablando de cómo podemos activar otras técnicas para determinadas áreas de nuestro país. Existen grandes grupos industriales a favor de la globalización, de la comercialización de muchas mercancías a bajo precio, haciendo todo lo que sabemos que hacen, pero por supuesto están perdiendo, tienen un poder enorme, pero también las comunidades locales juntándose, pues están adquiriendo un mayor poder, están influenciando las políticas públicas. Los resultados conseguidos en China y en otras partes del mundo, entre ellas Italia, muestran que los registros de las tierras que empezaron su trabajo hace algunos años, creo que en 2010, es que las personas que viven en las zonas que no se incluyen en estas áreas ven que sus productos se venden al doble del precio en comparación con el mismo alimento de otras áreas.
Bueno, en Italia, en Toscana, donde yo vivo, ha aumentado enormemente el agriturismo. Personas que pasan sus vacaciones en estas áreas. Tenemos, bueno, tenemos casas rurales en esta zona de Italia, lo que significa que existe un movimiento económico bastante importante en ese área. Y también, según la experiencia italiana, y ya que, bueno, estamos en Europa, donde la situación es diferente con respecto a otros países, donde el Estado apoya las políticas agrícolas, subsidia las políticas agrícolas, y hasta hace unos cuantos años este tipo de políticas comunitarias no contaban con ningún apoyo. El gobierno decía que no había dinero, que no quería mantener estos sistemas. Primero decían que los empresarios agrícolas no tenían ningún interés en este tipo de agricultura. Y bueno, aquí en Toscana hace un par de años asignaron 10 millones de euros para mantener y recuperar las terrazas de piedras. Es un sistema de agricultura que tradicionalmente no se consideraba interesante. Bueno, recibieron una solicitud por 14 millones de euros. Y luego, para Italia, aunque este ejemplo puede parecer limitado a Italia, bueno, quisiera mostrarles al respecto una última diapositiva para concluir mi presentación. ¿Pueden ver mi diapositiva? Sí. Bueno, este es el resultado del estudio que realizamos en colaboración con el Banco Central Europeo sobre la relación entre la infección por COVID-19 y el diferente nivel de desarrollo territorial. Hemos identificado diferentes áreas de agricultura intensiva, infraestructuras, etcétera, y áreas rurales de baja intensidad. El resultado es que existe una mayor correlación entre el número de contagios y las áreas más intensivas. Y esta correlación es más fuerte que la demografía. Normalmente se dice que hay más contagios donde vive más gente. Puede que sea cierto, pero hemos identificado una mayor correlación con el modelo de desarrollo, lo que en Italia significa una mayor intensidad de todo, de agroindustrias, industrias, infraestructuras, áreas urbanas en un área limitada del país. Y también se han considerado factores como el envejecimiento de la población, la tasa de abandono de las áreas. Esto muestra que hay que cambiar nuestro modelo de desarrollo. Este es el resultado que se ha publicado en un documento internacional, y esta ya es una buena razón por la cual deberíamos seguir con lo que estamos haciendo, aunque, bueno, tenemos que enfrentarnos con muchos obstáculos. Muchas gracias, Mauro. Rafael, ¿querías Gracias, añadir algo? Talita. A ver, yo quiero subrayar la pregunta que hace Marcelo, es muy pertinente. En la mayor parte de los países de Latinoamérica, los ministerios de Agricultura son reflejo, son un espejo del poder gremial de cada uno de esos países. Entonces están representados ahí los sectores pues, más robustos, ¿no? Y obviamente ahí no va a estar el sector de la agricultura familiar en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Yo quiero subrayar la importancia de nosotros generar esa perspectiva, esa estrategia, y no nada más tocar la puerta de los ministerios de Agricultura. Tenemos que partir de la idea y la certeza que esto es multisectorial. Tienen que ser propuestas multiministeriales, ¿no? O interministeriales. Entonces, no estamos en el caso de vender un producto o un commodity, estamos hablando de cultura, estamos hablando de otras ideas, ¿no? No estamos hablando de
los famosos alimentos anónimos, ¿no? Tenemos que estar en la certeza de que lo que vendemos es una cultura de identidad, ¿sí? De identidad alimentaria. Y eso no encaja en muchos sectores de agricultura industrial. Entonces tenemos que vender la idea, sí, como agricultura familiar, pero desde la perspectiva de turismo, como bien decía Mauro y también Claudia, Silvia, bueno, y Erika, a quien les mando un saludo, por supuesto. Y tenemos que tocar la puerta de los ministerios de turismo, de desarrollo social, porque en muchos casos estamos hablando de comunidades con, sobre todo en el caso de la post-pandemia, comunidades muy afectadas por el confinamiento, porque toda la actividad de turismo local y nacional se vino para abajo. Entonces tenemos que tocar puertas de turismo, tenemos que tocar puertas de cultura a los gobiernos locales. Creo que sí es muy importante ver en dónde encaja mejor, en dónde tenemos que mandar las señales. No quiero decir que nos olvidemos de los ministerios de Agricultura, son súper importantes, pero sí no son los únicos aliados. Y que bueno, que sea así, porque el mensaje que se envía precisamente no genera eco en los espacios que están ya ocupados por la agricultura tradicional, que no hay que satanizarla, más bien hay que saber vender esta nueva, no nueva, pero sí esta idea, la novedad radica en la idea, ¿no? De generar una nueva cultura alimentaria ya a partir de identidad territorial, a partir de visión y de trabajo, de percibir dónde se produce el alimento que come mi familia y valorarlo, ¿no? Revalorizar los alimentos, como bien lo mencionaba Erika y Claudia también. Muchas gracias, Rafael. Nos estamos acercando al final de nuestro webinario. Vamos a responder a un par de preguntas más. Una sobre la producción sostenible de hortalizas locales. El participante dice que es muy difícil producir de forma sostenible sin ayudas. Denise Kostic pregunta si tienen un proyecto maravilloso en mente con muchos actores, ¿a quién deberíamos dirigirnos para obtener una financiación? Creo que Claudia puede contestar estas preguntas. Muy rápido, si es posible, Claudia. Muy bien. Mira, yo creo que tenemos que darle la vuelta a la tortilla. O sea, toda la vida hemos estado pensando, tenemos buenas ideas, diseñamos un proyecto y buscamos la agencia para financiarlo. Creo que la experiencia, en particular de Chiloé, muestra que antes de llegar al sello CIPAM, hemos estado 10, 15 años trabajando precisamente en agroecología para la persona que gentilmente ponía la pregunta, sin recursos de la FAO, del Banco Mundial, de los instrumentos de fomento, etc. El ejemplo que yo ponía de Bolivia es un ejemplo en que son los recursos locales, los gobiernos municipales que movilizan mucho de estos recursos. Daremos la vuelta a la tortilla. Es verdad que los proyectos no se pueden llevar adelante sin recursos, pero empezaremos a interrogarnos sobre de dónde podemos sacar recursos intangibles también para llevar adelante nuestras ideas. Y acá se ha dicho en muchas ocasiones redes, redes y redes. Aquel, desde nuestro punto de vista, que piensa que ahora lo puede hacer todo solo, estamos muy complicados en ello. Creo que lo mencionaba Rafael,
La FAO está muy interesada en este momento en procesos de digitalización de turismo, digitalización vinculado con los CIPAM, etc. Miraremos a estas experiencias en América Latina, algunas de las cuales las hemos traído a colación acá hoy día, para ver también cómo podemos ahorrar recursos y amplificar la llegada y los impactos. Por ahí va. Y había una pregunta, Talita, siempre de Marcelo Collao, ¿cómo podemos hacer con la parte urbana? Yo creo que ahí hay tres elementos. Uno, digitalización, un poco en el sentido de amplificar las redes. Dos, comunicación, nueva comunicación. Los jóvenes y la gente urbana es muy sensible a campañas de comunicación, un poco como sabe hacerlas muy bien los slow food, pero también de las que vemos hoy en día hechas de los jóvenes para los jóvenes, donde el tema de la economía creativa y de la movilización de la cultura hacen sin duda una diferencia. Y yo ahí invitaría un poco a todos a mirar dos experiencias en este sentido. En Bolivia, la plataforma de Agrobolsa Surtida, búsquenla, después voy a ponerla en el chat, y en Bolivia, Perú y Chile, el programa cofinanciado por varios, entre los cuales IFAD, de Cocina Par, de Patrimonio Agroalimentario Regional, porque es una forma de ver la gastronomía que ya no está vinculada solamente a los chefs, la alianza chef campesino, sino a algo que pone muy fuertemente en valor la comunicación y la expansión de capacidades, como nos decía Silvia. Muchísimas gracias, Claudia. Nos estamos acercando al final de nuestro webinario. Quisiera agradecerles por su participación, gracias a los panelistas, gracias al público. Hemos compartido informaciones muy interesantes, hemos escuchado un potencial enorme en términos de conexiones y proyectos y quisiera pedir la intervención de la señora Scaramuzzi para concluir, Silvia Scaramuzzi, para concluir nuestro encuentro. Sí, solo unas conclusiones muy sintéticas. Me parece que el encuentro fue muy provechoso porque desde punto de vista muy diferente fuimos muy complementarios. Solo para retomar unas ideas fuertes, quería subrayar cómo desde todas partes se identificó el patrimonio biocultural no solo como objeto de conservación, sino como impulsor para el desarrollo sostenible e inclusivo de los territorios. El señor Cavacino subrayó la importancia, aún llamándola diferentemente, de la investigación-acción. Es decir, la importancia de identificar herramientas e indicadores para reafirmar la importancia del desarrollo sostenible, pero también ya identificó a la importancia de desencadenar procesos virtuosos de valorización. Y a este respecto, Claudia en particular retomó el tema de estrategias territoriales multidimensionales como fundamentales para permitir de superar las desigualdades ciudadanas y territoriales. Y cómo, bueno, estas estrategias territoriales multidimensionales se pueden territorializar de manera diferente, se pueden basar en una economía creativa, en un proyecto, como lo he mencionado, basado en la cocina, el proyecto Cocina Par, o como fue subrayado por muchos, basándose en el turismo. El papel jugado por el turismo fue subrayado en el chat, no solo como turismo internacional, sino como turismo interno también, y con buenas nuevas oportunidades que puedan venir de la conjuntura de la
pandemia, como la reevaluación de la cultura alimentaria, de los productos locales, de sistemas y redes locales de conexión entre urbano y rural, como en el caso de agrobolsas, y quizás el nuevo pacto de la Agencia de las Naciones Unidas para el Turismo y FAO no pueda darnos nuevas oportunidades. Cierto, sin la presencia de impulsores, de dinamizadores territoriales de los proyectos, no se podrán lograr los resultados esperados. Y también lo que fue subrayado es la importancia del escalamiento de los proyectos. Y sobre eso Claudia, pero también FAO subrayó cómo es fundamental construir redes. Estas redes tienen que ser basadas, como Rafael dijo, en alianzas público-privadas que puedan construir de forma participativa estrategias y sobre todo que sean apoyadas por políticas públicas complementarias e integradas de apoyo. Cuando se subrayaba de tocar la puerta al turismo y a la agricultura y a otras entidades de apoyo, se subrayaba la importancia no solo de recoger dinero, sino de una integración que es fundamental, aunque muy difícil. Y por terminar, me parece que la expansión de capacidades, que fue también mencionada por Erika como un empoderamiento social y comunitario, sea fundamental para construir estos procesos inclusivos y sostenibles de valorización del patrimonio rural. Pero esta expansión de capacidades que permita un cambio de enfoque no tiene solo que involucrar a la sociedad civil, sino tiene que involucrar a los actores públicos y a nosotros como profesores universitarios también, para que podamos verdaderamente impulsar nuevos procesos con un cambio de enfoque. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Podemos concluir aquí con estas afirmaciones. Una vez más, muchísimas gracias a todos los oradores y todos los participantes y que disfruten de Terra Madre 2020. Access to food that is good. Eating must be a pleasure for everyone. We all have a right to food that is healthy, natural, fresh, and seasonal. Clean. Being aware helps us to choose food that is good for our health and the health of our planet. Fair. Knowing our food means making choices that are fair to us, to the producers, and to future generations. Slow Food has been working for over 30 years to defend biodiversity and fight the climate crisis by promoting good, clean, and fair food for all. Slow Food. Let's act together for the common good. Go to donate.slowfood.com/en and follow us at terramadreselunadelgusta.com.
Bueno, un saludo a todas y todos entonces. Un gusto. Gracias. Saludos, Claudia, Emilio, Bye, see you. Talita, Thanks a Erika. lot. Gracias, Talita, por la moderación. Chao, chao. Sí, Gracias a todos. ótima moderação. Obrigada. Saludos, una buena tarde. Muchísimas chao. gracias. Chao.